Bueno, vamos a nuestro segundo invitado. Sí, es Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, secretario de la Cámara Minera, licenciado en Ciencias Geológicas, trabajó en la Dirección de Minería y luego en el IPEM. También desarrolló exploraciones geológicas y mineras en toda la Argentina, en varios países de América y Asia. Encabezó el equipo de campo que descubrió el yacimiento de oro de Veladero en San Juan del año 94 al 99, y también José María. En forma particular creó Viento Andino SRL, empresa de logística y transporte relacionada a obras en minería, infraestructura y construcciones regionales. También organizó el proyecto agroinmobiliario Campo Grande de la Sequión, que actualmente cuenta con 10.000 hectáreas productivas emprendidas por 20 grupos inversores nacionales e internacionales. Ricardo, bienvenido. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, un gusto estar con Gracias ustedes. por... El hombre que ha caminado la cordillera es que no solo descubrió Sí. la potencialidad de Veladero y de José María, sino también Filo del Sol, y vaya a saber cuántos otros. ¿Cómo es esto, Ricardo? Porque muchos geólogos deben caminar la cordillera. ¿Cómo hace un geólogo para descubrir qué es intuición, suerte, trabajo, por supuesto? ¿Cuáles son las claves de un geólogo para trabajar en la exploración y en la búsqueda de yacimientos? Bueno, lo primero y que hay que corregir es que no es un geólogo. Bien. Es un equipo de Un geólogos, equipo. un Bien. equipo técnico. Hasta hay que premiar también con el recuerdo y con la consideración a los vaqueanos, Bien. que Mirá. son los que nos llevan y nos dicen cómo llegar a algunos lugares que Claro. no conocemos. Bien. Dormir en una carpa, frío, calor. Lo más lindo de la vida del geólogo es eso, Sí. justamente. O lo que más motiva normalmente a un geólogo a estudiar geología es esa vida al aire libre, el hecho de buscar lo que no se conoce. Y ya cuando conoces un poquito más de la profesión, tratar de buscar valor donde no está, donde supuestamente no No está. se ve. Exactamente. Claro. No se ve, entonces dar vuelta a todas las piedras, digo yo siempre Ajá. familiarmente. Bien. Y eso significa justamente eso, no es inteligencia, no es capacitación solamente, sino es fundamentalmente perseverancia. Un yacimiento no se descubre en una tarde o de una tarde para el otro día, son meses, años. Se tarda más en convencer a los inversores y a los mercados que en realmente hacer el desarrollo técnico. Claro. Eso nos pasó con Veladero, mucho tiempo de incertidumbre, cuestiones del mercado que subían, que bajaban, lo mismo que pasa o pasó en los 20 años que lleva José María desde el primer año de desarrollo hasta hoy, que está obviamente ya encaminado hacia la construcción. Pero bueno, los altibajos del mundo, después de la Argentina, nos hacen que estos periodos, que normalmente son largos, acá sean un poquito más largos. Mira, ¿y cómo está la minería hoy? Bueno, tenemos que decir que a pesar de la situación global después de la pandemia, y justamente porque Argentina sigue teniendo un horizonte y un potencial geológico muy, muy relevante, comparativamente al nivel de los primeros países del mundo en potencial y en posibilidades tanto de cobre, fundamentalmente ahora en esta nueva época, como sabemos también el tema del litio, pero no nos olvidemos del oro y de la plata, que hoy fundamentalmente son la mayor exportación argentina de la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente. Sí. San Juan viene segunda con la explotación de Veladero y Gualcamayo, que ya están en una etapa madura, en algunos casos un poco más cerca de la terminación o del cierre, y que buscan obviamente nuevas perspectivas, lo cual es muy importante, y está todo el grupo de empresas que es muy importante siempre no dejar de considerarlo y no olvidarlo en la parte de la seguridad jurídica fundamentalmente, que es el mercado de la exploración, que fundamentalmente se financia con la especulación financiera en las bolsas, para decirlo categóricamente, y se hace largo, se hace costoso a veces, porque justamente lo primero que decía, un yacimiento no se descubre de un día para el otro, o las condiciones del mercado por ahí varían tan rápidamente que hacen que algo que sea factible hoy sea no factible unos años después porque el precio bajó, porque los costos subieron, que es la parte más móvil hoy que estamos viendo después de la pandemia, y que mucha gente le llama crisis financiera, pero justamente es el reflejo de lo que no se sinceró antes. Porque no es que la inflación internacional surgió ahora después de la pandemia, surgió que los mercados estaban financiándose con emisión en todos los países, en la Argentina somos campeones, pero en otros países también, se empiezan a sincerar las cosas. China expone esas situaciones porque
frena el consumo, hace que otras economías tropiecen. A propósito, esto no es. Estos son algoritmos financieros que son muy bien planeados y que pueden resultar o no. Pero bueno, hoy el mundo se encuentra ante una necesidad de un cambio drástico en sus materias primas. Queremos pasar de los combustibles fósiles y una etapa de alto carbono o alta emisión de carbono a un proceso de decarbonización y electromovilidad en poco tiempo, porque si uno lee los anuncios de Glasgow o de Tokio o de Japón, todas las reuniones, los presidentes toman su champán y brindan por algo que normalmente es irrealizable. En 20 años no podemos salir de los hidrocarburos e ir a la electromovilidad. Quizás en 30, en 40, y esperemos que tardemos mucho, porque si no nos quedamos con vaca muerta guardado y se va a morir más la vaca. Sí. Entonces, lo importante es ver esos cambios y tratar de anticiparse. Y creo que la minería en Argentina, por una cuestión, no es fortuita, pero si se quiere de buena suerte, tenemos muchos yacimientos de cobre y de litio como para ser participantes muy, muy importantes en esa electromovilidad o en ese paso a la electromovilidad. Y por eso estamos congregando tanto interés a nivel internacional. Ocasionalmente, por una cuestión de la circunstancia, Chile y Perú están viviendo momentos complejos políticamente, no mejores que los nuestros ni peores, pero ante el mundo se ofrecen Argentina con una perspectiva nueva. Esperemos que los que marcan las estrategias, si es que alguien marca las estrategias en Argentina, vean y sepan ver eso. O escuchen, por lo menos. Pero aquí está la responsabilidad de los gobernadores de las provincias mineras. Sí. Que hagan estrategia, que se comporten como estadistas, porque en esta vez puede pagar realmente, tanto política como financiera y económicamente, muy buen retorno para las economías regionales. Ricardo, Mark Bristow dijo el otro día en una conferencia que dio a periodistas que el 55 o el 60% del negocio minero se lo lleva el Estado, nacional y provincial. ¿Y qué es esto? Uno de los desafíos que hay que cambiar, como también las restricciones que tienen para manejar financieramente su dinero, para pagar a los proveedores locales y ese tipo de cosas. ¿Es por ahí por donde va la cosa? Miren, si lo hubiéramos planeado desde la Cámara Minera, no hubiera salido tan bien. Hace años que venimos diciendo exactamente esto y venimos mostrándolo localmente, nacionalmente, venimos hablando con sectores de los dos aspectos legislativos, diciendo justamente no que es el 55% o casi un poco más hoy la contribución o la carga fiscal que tiene la actividad no minera, cualquier actividad económica en la Argentina. O sea, los impuestos que paga una fábrica de tomate en conserva o de aceituna en conserva es lo mismo que paga Barrick o paga Gualcamayo. Es un esquema nacional que hoy toma el 55% de una carga fiscal total sobre un producto X que se exporta, en este caso el oro o la botellita de conserva que estamos hablando. El problema, y aquí está fundamentalmente una cuestión relativa a lo legal y a la estabilidad jurídica, cuando empezó la ley de inversiones mineras en los 90 y se empezaron a producir los primeros proyectos a fines de los 90, esa carga fiscal era 45. Ha subido. Y de alguna manera, ojo, vuelvo a insistir, para todos. Sí, sí. De alguna manera, y sin que, entre comillas, nos demos cuenta, ha ido subiendo hasta el 55% actual y hemos relegado un 10% fundamentalmente que era parte de lo que el mercado se llevaba como retorno, digamos, el mercado inversor. En el caso de la minería, luego de invertir 20 o 25 años, como por ejemplo el caso de José María, y de hundir capital seriamente en la etapa de construcción y puesta en marcha, ¿cómo no va a tener una tasa de retorno del orden del 18, 17, 19%, que es lo normal que espera cualquier rentabilidad de cualquier bolsa de inversores en el mundo? En la Argentina estamos llevándolo cada vez más para abajo y además lo estamos complicando con esquemas de cambio donde el dólar que exportamos vale la mitad de lo que vale el dólar real de la calle. Entonces, y seguimos con retenciones móviles que se fomentan internacionalmente como un beneficio. Ya se ha dicho y se ha explicado perfectamente que el esquema de retenciones, primero no existe en la ley, entonces una violación de la ley de inversiones, que la minería, justamente esas inversiones
son muy largas y esas retenciones sobre el valor del producto son muy poco eficientes Sí. y fundamentalmente tienden a bajar las tasas de retorno y hacer que el repago de los proyectos sea demasiado largo. Bajo esa condición es muy difícil que los proyectos se realicen. Y eso es un poco el impasse que tenemos hoy, la diferencia de cuestiones legislativas y fundamentalmente fiscales o impositivas que vamos produciendo con pequeños toques y que hacen que una ecuación de un proyecto o de cualquier proyecto se vaya modificando perfectamente. Y hay un concepto muy claro y que es lo que quiero que la gente aloje en su memoria. Mientras más altos los impuestos, más chica la mina. Claro. Menos vida útil, menos trabajo, menos derrame económico. Entonces, tenemos esa opción. Podemos seguir con un Estado paternalista que diga todo lo que hay acá es mío y lo manejo a mi discreción, o podemos ir a un esquema donde se privilegie la puesta en marcha, porque siempre el 45 o el 47% de mucho es mucho más que el 55% de cero. De cero. Claro, sí. A propósito, te quería preguntar, porque siempre se ha dicho, compartimos la misma cordillera que Chile. Ellos tienen una actividad minera ancestral de muchos años, proyectos de cobre sobre todo muy importantes. ¿Por qué Argentina se demoró tanto en impulsar la minería y en empezar a desarrollar sus proyectos? Primero hay un fenómeno cultural, Claudio. El minero, o sea, el chileno originalmente no tenía una pampa húmeda ni tenía valles extensos para desarrollar demasiadas industrias. Entonces, con lo poco que hacía durante el verano, después tenía que seguir subsistiendo durante todo el año, entonces miraba el cerro y trataba de buscar algo. Bien. Acá no hemos mirado el cerro históricamente porque tenemos una pampa húmeda muy rica que a veces tiene hasta 2 cosechas. ¿Qué pasa ahora? Y ahora tiene sequía y la rentabilidad es mucho más baja, por la parte impositiva también. Entonces tenemos que mirar al cerro y tenemos que mirar a la parte que no mirábamos antes o a la parte que el puerto se olvidó. Mirá qué conjetura, y si me das 2 segundos. Sí, no, que es muy interesante. Buenos Aires, que surgió como población siendo un puerto minero, Sí. porque por ahí salía toda la plata del Alto Perú, desde el Cerro de Potosí para abajo, y que nació como un puerto de contrabandistas en aquellas épocas, hoy no mira a lo que le dio origen. Claro, se olvidaron. Se olvidaron. Y muchos legisladores, muchos políticos, y tenemos que decir que la mayor parte de la población obviamente está ahí y se mira para adentro, no conoce. Entonces legislan, eligen y fundamentalmente se atribuyen la posibilidad de opinar sobre algo que no conocen. Por eso tenemos leyes glaciares que son absurdas, por eso tenemos intentos de leyes de humedales que son absurdas, por eso tenemos tanta asimetría, y lo dicen todos, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Construcción, lo dice todo el mundo, asimetrías con el interior y las economías regionales. Y bueno, lo que estamos haciendo en San Juan, y aprovecho porque tengo que agradecer a mucha gente que se ha dado cuenta que leían otro diario, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de la Construcción. La mesa productiva. Ahora prontamente también la gente del agro y de la vitivinicultura, que también estamos conversando muy abiertamente, están dándose cuenta que los mineros no somos un ente externo y que tiene una situación privilegiada, no, somos todos parte de la misma situación, vivimos los mismos problemas y nos tenemos que desarrollar en forma conjunta porque uno ayuda al otro, siempre. Y la economía de San Juan, fundamentalmente, nunca va a dejar de ser agrícola dependiente porque es la actividad culturalmente más asentada. Claro. Pero si le sumamos la minería y nos ayudamos, seguramente la parte industrial, la parte de construcción, la parte de exportaciones y fundamentalmente el sector vitivinícola, olivícola y todo el agro también se van a beneficiar. Entonces estamos trabajando conjuntamente para hacer por lo menos la inteligencia de proponer cosas conjuntas para toda la industria y toda la economía de San Juan. Vos hablabas, una breve interrupción, hablabas de la idiosincrasia en el puerto, en Buenos Aires. Tuve oportunidad de participar en una charla de estas periódicas que organiza la Cámara Minera, donde un experto en comunicación hablaba de, cómo se puede trabajar desde la comunicación para cambiar esa imagen. Fue una charla muy interesante, algunas conclusiones es que
Va a ser muy difícil modificar el pensamiento porteño, por llamarle de algún modo, de la visión de la minería. Va a llevar mucho tiempo, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Totalmente de acuerdo, hay que seguir trabajando, pero mientras tengamos un Estado federal, hay que reafirmar el federalismo. Sí. Está bien. Y yo no pretendo ser dogmático ni que todo el mundo nos crea, no necesariamente, pero sí respetar la legislación. Claro. Y fundamentalmente desde el sector político de las economías regionales, apelar y reclamar por ese respeto. Yo quería preguntarle, Ricardo, ¿los mendocinos son sonsos o no tienen minerales? No, yo no creo que sean sonsos, han tenido muchísimo desarrollo económico, industrial, y lo tienen, a pesar de que obviamente la comparación los va poniendo en desventaja. Yo creo que no tienen, no prima la imagen de la política fuerte sobre ningún sector de la economía mendocina. Sí, es verdad. Y entonces no han tenido un liderazgo político valiente, por decirlo de una manera, en la calle lo diríamos de otra manera, sí. Que se imponga sobre algunas opiniones. Pero si ustedes lo ven y rescatan la prensa mendocina en los últimos años, cada vez hay más gente que está diciendo, señores, no tengamos comportamientos se absurdos. Nota un cambio. Incluso creo que este tema de la minería y su integración económica con San Juan les va a enseñar un poquito que no tenemos que mirarnos el ombligo solamente dentro de cada una de las actividades, sino que tenemos que ir a una economía de conjunto, como es el mundo hoy, y a fundamentalmente sostener lo que sea sustentable, valga la redundancia, pero con una óptica de desarrollo, básicamente. Se percibe un cambio en esa idiosincrasia. ¿Has caminado la cordillera de Mendoza? Mendoza tiene un potencial espectacular y no me quiero arrojar ninguna parte principal, pero lamentablemente yo era el gerente de la empresa que originó el mayor descalabro, entre comillas, en San Carlos, y donde surgió la ley 7722. ¿Qué fue Vale? Eso fue muy después. Hay un yacimiento, o hay un potencial yacimiento de cobre en las nacientes del río Yaucha, muy cerquita de la Laguna del Diamante. En el año 2006 estábamos explorando ahí, 2005, 2004, y fuimos a avisarle al gobierno de Mendoza y al departamento de San Carlos que íbamos a construir el camino entre el último puesto donde se llegaba en vehículo, 25 kilómetros para llegar al proyecto en vehículo y poder establecer una campaña de sondajes y todo eso. Y el intendente local, que en ese momento era el doctor Guiñazú, un obstetra, al principio nos recibió muy bien, pero después cuando se dio cuenta que era solamente 20 o 30 personas las que trabajaban y se avecinaba una elección, le convino mucho más ir por el otro lado y decir que se oponía al desarrollo minero, y fue el origen durante el gobierno de Cobos, a raíz de un intendente justicialista que peregrinó y logró convencer a la sociedad de que eso era muy malo, y hoy por hoy esa imagen, financiada por capitales vitivinícolas internacionales, sigue teniendo algún efecto, pero hay muchísimos mendocinos que ya, incluso que están en posiciones dentro de la unión de empresas y de la parte industrial en Mendoza, que se han dado cuenta. Y bueno, un poco el desarrollo de esto es Potasio Río Colorado, es ya algunos intendentes como Ojeda de Malargüe que están a los gritos pidiendo que el desarrollo minero sea una realidad. Malargüe quizás sea el que mayor potencial de cobre tiene en su cordillera. Ojo, digo potencial porque hay un montón de posibilidades ya descubiertas y con algún grado de desarrollo. También San Carlos y también, ¿por qué no?, Las Heras en el norte. Y a nadie se le va a ocurrir, yo siempre cuando hablo con los muchachos amigos de Mendoza, a nadie se le va a ocurrir ir al Valle de Uco a instalar una mina. A pesar de que no sería incongruente y que podrían ser perfectamente asimilables. Pero como ellos eligieron el diagnóstico del no y de la pureza de las aguas, ahora como no hay agua ya no hay pureza, van a tener que ir a... ¿La minería contamina, Ricardo? Contamina exactamente igual que la vitivinicultura, que cualquier obra industrial, que cualquier obra de cualquier carácter humano. ¿La lixiviación es peligrosa? Es peligroso, y por eso justamente, vos me podés decir, ¿el cianuro es peligroso? Yo te digo, sí, por supuesto, pero la lavandina también es peligrosa. En su correcta dosis y administrada por un ingeniero de mina o un ingeniero químico, el cianuro es perfectamente controlable. Si vos te tomás medio litro de lavandina pensando que era agua,
y no te va a ir muy bien. Bueno, No. pasa lo mismo con la dosis del cianuro. Bien. Porque yo creo que en San Juan ya la dicotomía entre minería sí y minería no ya está superada. Sí. Parece que es una cuestión que ya no se discute. Pero sí sigue existiendo esta idea de que la minería contamina. Mirá, si contamina, como te dije, es muy parecido a cualquier otra actividad, pero la contaminación principal que produce la minería es fundamentalmente hacer que el trabajo sea digno Bien. y pagar buenos sueldos en blanco. Si eso en una cultura como la que tenemos, con casi la mitad de la gente trabajando en negro a nivel país, obviamente eso es contaminación. Yo no lo quiero dejar ir a Ricardo sin hacerle dos preguntas. ¿Cómo no? Métale. La semana pasada en la Feria Minera tuve la oportunidad de participar en una mesa de exploración minera. Hay un montón, por lo menos 10 proyectos que estuvieron presentes allí: Tagua, Don Julio, El Fierro, bueno, Hualilán, por supuesto. Hay mucha exploración en la cordillera. ¿Cómo están esos proyectos y cómo está la exploración minera en San Juan? Te diría que hoy Argentina tiene un rango de exploración bastante importante y la proporción de esos proyectos en San Juan ha subido. Fundamentalmente por el interés, lo que te digo, del cobre, que está casi a la misma altura del interés que tiene hoy la exploración o el desarrollo de proyectos de litio en las 3 provincias del norte, Salta, Jujuy y Catamarca. Hace que los montos de inversión sean muy significativos. Estamos compilando información más actualizada. El año pasado fueron cerca de 350 millones, este año creo que va a andar por ahí o un poco más, de inversión directa en la provincia. Sí. Dólares. De dólares. Sí, son millones de inversiones directas. Este año puede ser un poco más porque Filo del Sol solo, por ejemplo, ya está hablando de 150. Claro. José Marías está calificado dentro de eso todavía porque está todavía haciendo mucho trabajo de factibilidad, que es finalmente exploración también. Y hay más de 20 proyectos invirtiendo que tienen obviamente los saltos de la bolsa en relación a sus resultados. Pero hay muchos proyectos con resultados positivos, muy positivos en algunos casos, descubrimientos importantes, y que eso ya llevan 10 o 15 años y puede prolongarse algunos años más para llegar a la parte de factibilidad o prefactibilidad, que empiece a ponerlos en la tubería, como se dice, para salir. Esperemos que esa tubería siga siendo bastante promisoria y empiecen a aparecer los proyectos nuevos. Acuérdense que desde el 2009 no ponemos en marcha una mina en San Juan. Claro. Entonces, antes de cerrar algunas de las que tenemos, tendríamos que poner una en marcha, porque si no hay, las últimas cuentas del sector minero, un poco más de 11.000 personas directa e indirectamente trabajando en la minería, y es nuestra obligación moral y laboral asegurar un futuro para por lo menos esa gente. ¿Pachón va a seguir siendo un proyecto inmobiliario, un negocio inmobiliario, o algún día va a producir? Pachón no ha sido un proyecto inmobiliario como se lo cataloga. Pachón es un yacimiento grande, de alto costo, y que necesita de inversiones muy fuertes para desarrollarse. Lamentablemente, en las últimas 2 oportunidades que el proyecto estuvo cerca de comienzo, Argentina se mandó alguna macana, muchachos. Claro. Retenciones, aumento de la carga fiscal. Entonces no le echemos toda la culpa al capital. El capital busca seguridad y desarrollo. Por ahí es muy fácil desde la labor pública o desde la labor política endilgar cosas a los terceros. Yo soy muy defensor, y a pesar de algunas cosas que se publican por ahí, somos defensores de la industria minera, no de los mineros ni de los capitales multinacionales, como dicen algunos colegas vuestros, sino que defendemos básicamente la industria, porque ya ha dado muestras de lo que puede hacer por San Juan y mucho más integrándose al resto de la actividad económica. Entonces, todos esos que pregonan estos diagnósticos catastrofistas, nunca invirtieron un peso en San Juan. La última pregunta es un trabajo que viene haciendo la Cámara Minera de San Juan, primero advirtiendo y bueno, tratando de avanzar, que tiene que ver con las comunicaciones. Ferrocarril, tenemos una sola ruta 40 hacia los principales proyectos mineros o los más próximos a ponerse en marcha. Y no veo el acompañamiento desde la infraestructura, desde el Estado, que debería hacerlos. ¿Cómo estamos en esos temas? ¿Viste recién cuando tu amigo te decía vamos a festejar tu cumpleaños? Sí. Bueno, así se siente la minería hace muchos años. Le festejamos los cumpleaños a todo el mundo y nunca nos hacen un regalo.
En la Ruta 40, y hablemos solamente de Talacasto para acá, Sí. ¿sabes cuántos millones de onzas llevan transportados por ahí? Sin embargo, yo que la transito desde que era pibe, ¿Cuánto se ha invertido? sigue siendo la misma Ruta 40 de hace 40 años. Entonces, el Estado tiene que tocar alguna campaña y decir, señores, ya sea habilidad nacional o provincial, porque normalmente se sacan, se rasgan la vestidura, no, de otro. Sí. Pero bueno, alguien se tiene que poner a devolverle a San Juan lo que San Juan demanda al Estado Nacional. 55%. 45% del 55% va al Estado Va al Nacional. Estado, claro. Entonces, Estado Nacional, no me mande la misma coparticipación que me mandaba cuando no había minería, mándeme más. Entonces, ahí viene el punto. Sí. Ahí viene el punto. Bueno. Me quedan un montón de Sí, preguntas a mí para también, hacerle. a mí Habría también. un programa Pero completo no, para hacerlo. ya ¿no? terminó el Sí. espacio que habíamos dedicado Bien, para, sí, no para lo vamos a dejar Ricardo hablar a Gustavo. y tenemos a Gustavo ahora esperando. Así que vamos a volverlo a convocar, Ricardo, para que volvamos a charlar. Ha hablado nada más ni nada menos que un hombre que cuando habla los demás lo escuchan. Seguro. Así que seguramente va a haber un montón de gente repercutiendo sus declaraciones. Gracias por la visita. Muchas gracias, Ricardo, por... Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y bueno, mejor hablar claro siempre. Seguro, Siempre, ¿no? siempre. Sí. Y acá vas a tener el espacio para hacerlo. Bueno, muy bien, vamos a la pausa.